Inteligencia artificial, análisis de datos e innovación para principiantes, por John Aranzem, narrado por Matías Gallego. Capítulo 1. Historia de la inteligencia artificial. El término inteligencia artificial se acuñó en 1956, pero la inteligencia artificial se ha vuelto más popular en la actualidad gracias al aumento de los volúmenes de datos, los algoritmos avanzados y las mejoras en la capacidad de procesamiento y el almacenamiento. Las primeras investigaciones sobre IA en la década de 1950 exploraron temas como la resolución de problemas y los métodos simbólicos. En la década de 1960, el Departamento de Defensa de Estados Unidos se interesó en este tipo de trabajo y comenzó a entrenar computadoras para imitar el razonamiento humano básico. Por ejemplo, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, completó proyectos de mapas de calles en la década de 1970, y DARPA produjo asistentes personales inteligentes en 2003, mucho antes de que Siri, Alexa o Cortana fueran nombres familiares. Este trabajo inicial allanó el camino para la automatización y el razonamiento formal que vemos en las computadoras de hoy, incluidos los sistemas de apoyo a la toma de decisiones y los sistemas de búsqueda inteligente que pueden diseñarse para complementar y aumentar las capacidades humanas. Si bien las películas de Hollywood y las novelas de ciencia ficción muestran a la inteligencia artificial como robots con apariencia humana que se apoderan del mundo, la evolución actual de las tecnologías de IA no es tan aterradora ni tan inteligente. En cambio, la IA ha evolucionado para proporcionar muchos beneficios específicos en todas las industrias. Siga escuchando para conocer ejemplos modernos de inteligencia artificial en el cuidado de la salud, el comercio minorista y más. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial? La IA automatiza el aprendizaje y el descubrimiento repetitivos a través de datos. Pero la IA es diferente de la automatización robótica impulsada por hardware. En lugar de automatizar las tareas manuales, la IA realiza tareas frecuentes de gran volumen y computarizadas de manera confiable y sin fatiga. Para este tipo de automatización, la investigación humana sigue siendo esencial para configurar el sistema y hacer las preguntas correctas. La inteligencia artificial agrega inteligencia a los productos existentes. En la mayoría de los casos, la inteligencia artificial no se venderá como una aplicación individual. Más bien, los productos que ya usa se mejorarán con capacidades de inteligencia artificial, al igual que Siri se agregó como una característica a una nueva generación de productos de Apple. La automatización, las plataformas conversacionales, los bots y las máquinas inteligentes se pueden combinar con grandes cantidades de datos para mejorar muchas tecnologías en el hogar y en el lugar de trabajo, desde la inteligencia de seguridad hasta el análisis de inversiones. La inteligencia artificial se adapta a través de algoritmos de aprendizaje progresivo para permitir que los datos hagan la programación. La IA encuentra estructura y regularidades en los datos para que el algoritmo adquiera una habilidad. El algoritmo se convierte en un clasificador o un predictor. Entonces, así como el algoritmo puede enseñarse a sí mismo a jugar ajedrez, puede enseñarse a sí mismo qué producto recomendar en línea a continuación. Y los modelos se adaptan cuando se les dan nuevos datos. La retroprogramación es una técnica de IA que permite que el modelo se ajuste mediante entrenamiento y datos agregados cuando la primera respuesta no es del todo correcta. La inteligencia artificial analiza más datos y más profundos, utilizando redes neuronales que tienen muchas capas ocultas. Construir un sistema de detección de fraudes con 5 capas ocultas era casi imposible hace unos años. Todo eso ha cambiado con una increíble potencia informática y Big Data. Necesita muchos datos para entrenar modelos de aprendizaje profundo porque aprenden directamente de los datos. Cuantos más datos pueda alimentarlos, más precisos serán. La inteligencia artificial logra una precisión increíble a través de redes neuronales profundas, lo que antes era imposible. Por ejemplo, sus interacciones con Alexa, búsqueda de Google y Google Fotos se basan en el aprendizaje profundo y se vuelven más precisas cuanto más las usamos. En el campo de la medicina, las técnicas de inteligencia artificial del aprendizaje profundo, la clasificación de imágenes y el reconocimiento de objetos
ahora se pueden utilizar para encontrar el cáncer en las resonancias magnéticas con la misma precisión que los radiólogos altamente capacitados. La IA aprovecha al máximo los datos. Cuando los algoritmos son de autoaprendizaje, los datos en sí pueden convertirse en propiedad intelectual. Las respuestas están en los datos, solo tienes que aplicar IA para sacarlos. Dado que el papel de los datos es ahora más importante que nunca, puede crear una ventaja competitiva. Si tiene los mejores datos en una industria competitiva, incluso si todos aplican técnicas similares, los mejores datos ganarán. ¿Cuáles son los desafíos de usar inteligencia artificial? La inteligencia artificial va a cambiar todas las industrias, pero tenemos que entender sus límites. La principal limitación de la inteligencia artificial es que aprende de los datos. No hay otra forma de incorporar el conocimiento. Esto significa que cualquier inexactitud en los datos se reflejará en los resultados, y cualquier capa adicional de predicción o análisis debe agregarse por separado. Los sistemas de inteligencia artificial actuales están capacitados para realizar una tarea claramente definida. El sistema que juega el póker no puede jugar al solitario ni al ajedrez. El sistema que detecta el fraude no puede conducir un automóvil ni brindarle asesoramiento legal. De hecho, un sistema de inteligencia artificial que detecta el fraude en la atención médica no puede detectar con precisión el fraude fiscal o el fraude en reclamaciones de garantía. En otras palabras, estos sistemas son muy especializados. Están enfocados en una sola tarea y están lejos de comportarse como humanos. Asimismo, los sistemas de autoaprendizaje no son sistemas autónomos. Las tecnologías de inteligencia artificial imaginadas que ves en las películas y la televisión sigue siendo ciencia ficción. Pero las computadoras que pueden sondear datos complejos para aprender y perfeccionar tareas específicas se están volviendo bastante comunes. Capítulo 2. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? La IA funciona combinando grandes cantidades de datos con procesamiento rápido e iterativo y algoritmos inteligentes, lo que permite que el software aprenda automáticamente de patrones o características en los datos. La inteligencia artificial es un campo de estudio amplio que incluye muchas teorías, métodos y tecnologías, así como los siguientes subcampos principales. El aprendizaje automático automatiza la construcción de modelos analíticos. Utiliza métodos de redes neuronales, estadísticas, investigación de operaciones y física para encontrar conocimientos ocultos en los datos sin estar programados explícitamente sobre dónde buscar o qué concluir. Una red neuronal es un tipo de aprendizaje automático que se compone de unidades interconectadas, como neuronas, que procesa información respondiendo a entradas externas, transmitiendo información entre cada unidad. El proceso requiere múltiples pasadas en los datos para encontrar conexiones y derivar el significado de los datos no definidos. El aprendizaje profundo utiliza enormes redes neuronales con muchas capas de unidades de procesamiento, aprovechando los avances en la potencia informática y las técnicas de entrenamiento mejoradas para aprender patrones complejos en grandes cantidades de datos. Las aplicaciones comunes incluyen reconocimiento de imagen y voz. La informática cognitiva es un subcampo de la inteligencia artificial que se esfuerza por lograr una interacción natural, similar a la humana, con las máquinas. Mediante el uso de la inteligencia artificial y la computación cognitiva, el objetivo final es que una máquina simule procesos humanos a través de la capacidad de interpretar imágenes y habla, y luego hablar de manera coherente en respuesta. La visión por computadora se basa en el reconocimiento de patrones y el aprendizaje profundo para reconocer lo que hay en una imagen o video. Cuando las máquinas pueden procesar, analizar y comprender imágenes, pueden capturar imágenes o videos en tiempo real e interpretar su entorno. El procesamiento del lenguaje natural es la capacidad de las computadoras para analizar, comprender y generar el lenguaje humano, incluido el habla. La siguiente etapa de la PNL es la interacción del lenguaje natural, que permite a los humanos comunicarse con las computadoras utilizando el lenguaje normal y cotidiano para realizar tareas. Además, varias tecnologías habilitan y admiten la IA. Las unidades de procesamiento gráfico son clave para la inteligencia artificial porque proporcionan la gran potencia de cálculo
que se requiere para el procesamiento iterativo. El entrenamiento de redes neuronales requiere Big Data, más potencia de cómputo. El Internet de las cosas genera cantidades masivas de datos de los dispositivos conectados, la mayoría sin analizar. Automatizar modelos de IA nos permitirá usar más. Se están desarrollando y combinando algoritmos avanzados de nuevas formas para analizar más datos más rápido y en múltiples niveles. Este procesamiento inteligente es clave para identificar y predecir eventos raros, comprender sistemas complejos y optimizar escenarios únicos. Las API, o interfaces de programación de aplicaciones, son paquetes portátiles de código que permiten agregar funcionalidad de inteligencia artificial a productos y paquetes de software existentes. Pueden agregar capacidades de reconocimiento de imágenes a los sistemas de seguridad del hogar y capacidades de preguntas y respuestas que describen datos, crean leyendas y titulares o destacan patrones e ideas interesantes en los datos. En resumen, el objetivo de la IA es proporcionar un software que pueda razonar sobre la entrada y explicar la salida. La inteligencia artificial proporcionará interacciones similares a las de los humanos con el software y ofrecerá apoyo a la toma de decisiones para tareas específicas, pero no es un reemplazo para los humanos y no lo será en el corto plazo. Capítulo 3. Análisis de datos. Cuando los datos crean una ventaja competitiva. Muchos ejecutivos e inversores asumen que es posible utilizar las capacidades de datos del cliente para obtener una ventaja competitiva inmejorable. Cuantos más clientes tenga, más datos podrá recopilar, y esos datos, cuando se analizan con herramientas de aprendizaje automático, le permiten ofrecer un mejor producto que atrae a más clientes. Luego puede recopilar aún más datos y, finalmente, marginar a sus competidores de la misma manera que lo hacen las empresas con efectos de red considerables. O eso dice el pensamiento. La mayoría de las veces, esta suposición es incorrecta. En la mayoría de los casos, la gente sobreestima enormemente la ventaja que confieren los datos. Los ciclos virtuosos generados por el aprendizaje habilitado por datos pueden parecer similares a los de los efectos de red regulares, en los que una oferta, como una plataforma de redes sociales, se vuelve más valiosa a medida que más personas la usan, y en última instancia obtiene una masa crítica de usuarios que excluye a los competidores. Pero en la práctica, los efectos de red regulares duran más y tienden a ser más poderosos. Para establecer la posición competitiva más sólida, los necesita, y el aprendizaje basado en datos. Sin embargo, pocas empresas pueden desarrollar ambos. Sin embargo, en las condiciones adecuadas, los datos generados por el cliente pueden ayudarlo a construir defensas competitivas, incluso si los efectos de red no están presentes. En este artículo le explicaremos cuáles son esas condiciones y le explicaremos cómo evaluar si se aplican a su negocio. ¿Qué ha cambiado? Las empresas basadas en datos han existido durante mucho tiempo. Tomemos, por ejemplo, las agencias de informes crediticios y los agregadores de información LexisNexis, Thomson Reuters y Bloomberg, solo por nombrar algunos. Esas empresas están protegidas por importantes barreras de entrada debido a las economías de escala involucradas en la adquisición y estructuración de grandes cantidades de datos, pero sus modelos comerciales no implican recopilar datos de los clientes y extraerlos para comprender cómo mejorar las ofertas. Recopilar información del cliente y usarla para crear mejores productos y servicios es una estrategia antigua, pero el proceso solía ser lento, de alcance limitado y difícil de ampliar. Para los fabricantes de automóviles, las empresas de bienes de consumo empaquetados y muchos otros fabricantes adicionales, era necesario analizar datos de ventas, realizar encuestas a los clientes y organizar grupos de discusión. Pero los datos de ventas a menudo no estaban vinculados a clientes individuales, y dado que las encuestas y los grupos focales eran costosos y consumían mucho tiempo, solo se recopilaron datos de un número relativamente pequeño de clientes. Eso cambió drásticamente con la llegada de la nube y las nuevas tecnologías que permiten a las empresas procesar rápidamente y dar sentido a grandes cantidades de datos. Los productos y servicios conectados a Internet
ahora pueden recopilar directamente información sobre los clientes, incluidos sus datos personales, comportamiento de búsqueda, opciones de contenido, comunicaciones, publicaciones en redes sociales, ubicaciones GPS y patrones de uso. Después de que los algoritmos de aprendizaje automático analicen este escape digital, las ofertas de una empresa pueden ajustarse automáticamente para reflejar los hallazgos e incluso adaptarse a las personas. Estos desarrollos hacen que el aprendizaje basado en datos sea mucho más poderoso que los conocimientos de los clientes que las empresas produjeron en el pasado. Sin embargo, no garantizan barreras defendibles. Construcción de fosos con aprendizaje basado en datos. Para determinar hasta qué punto es sostenible una ventaja competitiva proporcionada por el aprendizaje basado en datos, las empresas deben responder 7 preguntas. 1. ¿Cuánto valor agregan los datos del cliente en relación con el valor independiente de la oferta? Cuanto mayor sea el valor agregado, mayor será la posibilidad de que cree una ventaja duradera. Veamos una empresa donde el valor de los datos de los clientes es muy alto. Mobileye, el proveedor líder de sistemas avanzados de asistencia al conductor, ADAS, que incluyen advertencias de prevención de colisiones y de cambio de carril para vehículos. Mobileye vende sus sistemas principalmente a fabricantes de automóviles que los prueban exhaustivamente antes de incorporarlos a sus productos. Es crucial que los sistemas sean a prueba de fallas, y los datos de prueba son esenciales para mejorar su precisión. Al recopilarlo de docenas de sus clientes, Mobileye ha podido aumentar la precisión de sus ADAS al 99.99%. Por el contrario, el valor de aprender de los clientes es relativamente bajo para los fabricantes de televisores inteligentes. Algunos ahora incluyen software que puede proporcionar recomendaciones personalizadas para programas o películas basadas en los hábitos de visualización de un individuo, así como en lo que es popular entre otros usuarios. Hasta ahora, a los consumidores no les importa mucho esta función, que también ofrecen los proveedores de servicios de transmisión como Amazon y Netflix. Consideran en gran medida el tamaño del televisor, la calidad de la imagen, la facilidad de uso y la durabilidad al tomar decisiones de compra. Si aprender de los clientes fuera un factor más importante, quizás el negocio de la televisión inteligente sería menos competitivo. 2. ¿Qué tan rápido cae el valor marginal del aprendizaje basado en datos? En otras palabras, ¿qué tan pronto llega la empresa a un punto en el que los datos adicionales del cliente ya no mejoran el valor de una oferta? Cuanto más lentamente disminuye el valor marginal, más fuerte es la barrera. Tenga en cuenta que al responder esta pregunta, debe juzgar el valor del aprendizaje por la disposición de los clientes a pagar y no por alguna otra medida específica de la aplicación, como el porcentaje de consultas de bots, de chat, que podrían responderse correctamente o la fracción de veces que se hizo clic en una recomendación de película. Supongamos que graficó la precisión de ADAS de Mobileye en función del uso del cliente, millas totales conducidas por los fabricantes de automóviles que lo probaron, y descubrió que unos pocos fabricantes y un nivel moderado de pruebas serían suficientes para lograr, digamos, un 90% de precisión, pero que se necesitarían muchas más pruebas con un conjunto más grande de fabricantes de automóviles para llegar al 99%. Y mucho menos al 99,99%. Interpretar eso en el sentido de que el valor marginal de los datos del cliente estaba disminuyendo rápidamente sería, por supuesto, incorrecto. El valor de la mejora adicional de 9 puntos porcentuales o incluso un 0,99 puntos en la precisión sigue siendo extremadamente alto, dada la vida útil, implicaciones o muerte. Sería difícil para cualquier fabricante de automóviles individual, incluso el más grande, generar la cantidad necesaria de datos por sí mismo o para cualquier competidor potencial de Mobileye replicar los datos. Es por eso que Mobileye pudo hacerse con una posición dominante en el mercado ADAS, lo que la convirtió en una adquisición muy atractiva para Intel, que la compró por $15,000 millones en 2017.
Cuando el valor marginal de aprender de los datos de los clientes sigue siendo alto, incluso después de que se ha adquirido una base de clientes muy grande, los productos y servicios tienden a tener ventajas competitivas significativas. Puede ver esto con sistemas diseñados para predecir enfermedades raras, como los que ofrece RDMD, y motores de búsqueda en línea como Baidu y Google. Aunque Microsoft ha invertido muchos años y miles de millones de dólares en Bing, no ha podido sacudir el dominio de Google en las búsquedas. Los motores de búsqueda y los sistemas de predicción de enfermedades necesitan grandes cantidades de datos de usuario para proporcionar resultados consistentemente confiables. Un contraejemplo de una empresa en la que el valor marginal de los datos del usuario disminuye rápidamente son los termostatos inteligentes. Estos productos solo necesitan unos días para conocer las preferencias de temperatura de los usuarios a lo largo del día. En este contexto, el aprendizaje basado en datos no puede proporcionar muchas ventajas competitivas. Aunque lanzó los primeros termostatos inteligentes que aprenden del comportamiento de los clientes en 2011, Nest, adquirido por Google en 2014, ahora enfrenta una competencia significativa de jugadores como Ecobee y Honeywell. 3. ¿Qué tan rápido se desprecia la relevancia de los datos del usuario? Si los datos se vuelven obsoletos rápidamente, en igualdad de condiciones, será más fácil para un rival ingresar al mercado, porque no es necesario que coincida con los años de aprendizaje de los datos del titular. Todos los datos que Mobileye ha acumulado a lo largo de los años de los fabricantes de automóviles siguen siendo valiosos en las versiones actuales de sus productos. También lo hacen los datos sobre los usuarios de los motores de búsqueda que Google ha recopilado durante décadas. Aunque las búsquedas de algunos términos pueden volverse poco frecuentes con el tiempo, mientras que las búsquedas de otros nuevos pueden comenzar a aparecer con más frecuencia, tener años de datos de búsqueda históricos es de un valor innegable para atender a los usuarios de hoy. La baja tasa de depreciación de sus datos ayuda a explicar por qué tanto Mobileye como la búsqueda de Google han demostrado ser empresas muy resistentes. Sin embargo, con los juegos sociales casuales para computadoras y dispositivos móviles, el valor de aprender de los datos del usuario tiende a disminuir rápidamente. En 2009, este mercado despegó cuando Zynga presentó su exitoso juego Farmville. Si bien la compañía era famosa por depender en gran medida del análisis de datos de los usuarios para tomar decisiones de diseño, resultó que los conocimientos adquiridos de un juego no se transfirieron muy bien al siguiente. Los juegos sociales casuales están sujetos a modas y las preferencias de los usuarios cambian rápidamente con el tiempo, lo que dificulta la creación de ventajas competitivas sostenibles basadas en datos. Después de algunos éxitos más, incluidos Farmville 2 y Cityville, Zynga dejó de producir nuevos éxitos y en 2013 perdió casi la mitad de su base de usuarios. Fue reemplazado por creadores de juegos como Supercell, Choque de Clanes y Epic Games, Fortnite. Después de alcanzar un pico de 10.4 mil millones en 2012, el valor de mercado de Zynga languideció por debajo de 4 mil millones durante la mayor parte de los siguientes 6 años. 4. Los datos son propietarios, lo que significa que no pueden comprarse de otras fuentes, copiarse fácilmente o modificarse mediante ingeniería inversa. Tener datos de clientes únicos con pocos o ningún sustituto es fundamental para crear una barrera defendible. Considere Adaviv, una nueva empresa en el área de Boston en la que hemos invertido, que ofrece un sistema de manejo de cultivos que permite a los productores, ahora principalmente de cannabis, monitorear continuamente las plantas individuales. El sistema se basa en inteligencia artificial, software de visión por computadora y una técnica patentada de anotación de datos para rastrear la biometría de las plantas que no es visible para el ojo humano, como los primeros signos de enfermedad o la falta de nutrientes adecuados. Luego traduce los datos en conocimientos que los productores pueden utilizar para prevenir brotes de enfermedades y mejorar los rendimientos. Cuantos más productores sirva Adaviv,
más amplia será la gama de variantes, condiciones agrícolas y otros factores sobre los que puede aprender, y mayor será la precisión de sus predicciones para los clientes nuevos y existentes. Compare su situación con la de los proveedores de filtros de spam, que pueden adquirir datos de usuario a un precio relativamente bajo. Eso ayuda a explicar la existencia de docenas de tales proveedores. Es importante tener en cuenta que el progreso tecnológico puede socavar una posición basada en datos exclusivos o patentados. Un ejemplo de ello es el software de reconocimiento de voz. Históricamente, los usuarios necesitaban entrenar el software para comprender sus voces individuales y patrones de habla, y cuanto más lo usaba una persona, más preciso se volvía. Este mercado estuvo dominado por las soluciones Nuance Dragon durante muchos años. Sin embargo, la última década ha visto mejoras rápidas en los sistemas de reconocimiento de voz independientes del hablante, que se pueden entrenar en conjuntos de datos de voz disponibles públicamente y tomar un tiempo mínimo o nulo para aprender a entender la voz de un hablante nuevo. Estos avances han permitido a muchas empresas ofrecer nuevas aplicaciones de reconocimiento de voz, servicio al cliente automatizado por teléfono, servicios automatizados de transcripción de reuniones, asistentes virtuales, y están ejerciendo una precisión cada vez mayor sobre Nuance en sus mercados principales. 5. ¿Qué tan difícil es imitar las mejoras del producto que se basan en los datos del cliente? Incluso cuando los datos son únicos o patentados y producen información valiosa, es difícil crear una ventaja competitiva duradera si los competidores sin datos similares pueden copiar las mejoras resultantes. Un par de factores afectan la capacidad de las empresas para superar este desafío. Una es si las mejoras están ocultas o profundamente arraigadas en un proceso de producción complejo, lo que dificulta su reproducción. Pandora, el servicio de transmisión de música, se beneficia de esta barrera. Su oferta aprovechó el proyecto Music Genome Project, patentado de la empresa que categorizó millones de canciones sobre la base de unos 450 atributos, lo que permitió a Pandora personalizar las estaciones de radio según las preferencias de los usuarios individuales. Cuanto más escuche un usuario sus estaciones y califique las canciones hacia arriba o hacia abajo, mejor podrá Pandora adoptar las selecciones musicales a ese usuario. Esta personalización no puede ser imitada fácilmente por ningún rival, porque está profundamente ligada al Music Genome Project. Por el contrario, las mejoras de diseño basadas en el aprendizaje del uso del cliente de muchos productos de software de productividad de oficina, como Calendly, para coordinar calendarios, y Doodle, para sondear a las personas sobre los horarios de las reuniones, se pueden observar y copiar fácilmente. Es por eso que decenas de empresas ofrecen software similar. El segundo factor es la rapidez con la que cambian los conocimientos de los datos del cliente. Cuanto más rápido lo hagan, más difícil será imitar a los demás. Por ejemplo, muchas características de diseño de la interfaz de Google Maps se pueden copiar fácilmente, y lo han hecho Apple Maps, entre otros. Pero una parte clave del valor de Google Maps es su capacidad para predecir el tráfico y recomendar rutas óptimas, ya que es mucho más difícil de copiar, porque aprovecha los datos del usuario en tiempo real que se vuelven obsoletos en cuestión de minutos. Solo las empresas con bases de usuarios igualmente grandes, como Apple en los Estados Unidos, pueden esperar replicar esa característica. Apple Maps está cerrando la brecha con Google Maps en los Estados Unidos, pero no en los países donde Apple tiene una base de usuarios relativamente pequeña. 6. ¿Los datos de un usuario ayudan a mejorar el producto para el mismo usuario o para otros? Idealmente hará ambas cosas, pero la diferencia entre las dos es importante. Cuando los datos de un usuario mejoran el producto para esa empresa, la empresa puede personalizarlo individualmente, creando costos de cambio. Cuando los datos de un usuario mejoran el producto para otros usuarios, esto puede, pero no puede, crear efectos de red. Ambos tipos de mejoras ayudan a proporcionar una barrera de entrada,
pero el primero hace que los clientes existentes sean más rígidos, mientras que el segundo proporciona una ventaja clave para competir por nuevos clientes. Por ejemplo, Pandora fue el primer gran jugador en la transmisión de música digital, pero luego se quedó atrás de Spotify y Apple Music, que aún están creciendo. Como señalamos, el principal punto de venta de Pandora es que puede adaptar las estaciones a los gustos de cada usuario. Pero el aprendizaje entre usuarios es muy limitado. Los votos a favor o en contra de un usuario individual permiten a Pandora identificar los atributos de la música que le gustan al usuario y luego ofrecerle canciones que comparten esos atributos. Por el contrario, Spotify se centró mucho más en proporcionar a los usuarios funciones para compartir y descubrir, como la capacidad de buscar y escuchar las estaciones de otras personas, creando así efectos de red directos y atrayendo clientes adicionales. El servicio de Pandora permanece disponible solo en los Estados Unidos, donde tiene una base de usuarios leales, mientras que Spotify y Apple Music se han convertido en reproductores globales. Y aunque Pandora fue adquirida por SiriusXM por $3.5 mil millones en febrero de 2019, Spotify se convirtió en una empresa publicada en abril de 2018 y a principios de noviembre de 2019 tenía un valor de $26 mil millones. Claramente, la personalización basada en el aprendizaje de los datos de un usuario individual ayuda a mantener bloqueados a los clientes existentes, pero no conduce al tipo de crecimiento exponencial que producen los efectos de red. 7. ¿Con qué rapidez se pueden incorporar los conocimientos de los datos del usuario en los productos? Los ciclos de aprendizaje rápidos dificultan que los competidores se pongan al día, especialmente si se producen múltiples ciclos de mejora del producto durante el contrato del cliente promedio. Pero cuando se necesitan años o generaciones sucesivas de productos para realizar mejoras basadas en los datos, los competidores tienen más posibilidades de innovar en el interín y comenzar a recopilar sus propios datos de usuario. Por lo tanto, la ventaja competitiva de los datos de los clientes es más fuerte cuando el aprendizaje de los clientes de hoy se traduce en mejoras más frecuentes del producto para esos mismos clientes en lugar de solo para los futuros clientes del producto o servicio. Varios de los ejemplos de productos que ya hemos analizado, mapas, motores de búsqueda y sistemas de gestión de cultivos basados en IA, se pueden actualizar rápidamente para incorporar el aprendizaje de los clientes actuales. Los prestamistas directos en línea, como LendApp y Lending Point, ofrecen un contraejemplo, que aprenden a tomar mejores decisiones sobre préstamos examinando el historial de pagos de los usuarios y cómo se correlaciona con varios aspectos de los perfiles y el comportamiento de los usuarios. Aquí, el único aprendizaje que es relevante para los prestatarios actuales es el de los prestatarios anteriores, que ya se refleja en los contratos y las tasas que se ofrecen a los prestatarios actuales. No hay ninguna razón para que los prestatarios se preocupen por cualquier aprendizaje futuro del que el prestamista pueda beneficiarse, ya que sus contratos existentes no se verán afectados. Por esa razón, los clientes no se preocupan por cuántos otros prestatarios se inscribirán al decidir si tomar un préstamo de un prestamista en particular. Los prestatarios existentes podrían preferir seguir con sus prestamistas actuales, que los conocen mejor que otros prestamistas, pero el mercado de nuevos prestatarios sigue siendo muy competitivo. ¿Los datos confieren efectos de red? Las respuestas a las preguntas 6 y 7 le dirán si el aprendizaje basado en datos creará verdaderos efectos de red. Cuando aprender de un cliente se traduce en una mejor experiencia para otros clientes y cuando ese aprendizaje se puede incorporar en un producto lo suficientemente rápido para beneficiar a sus usuarios actuales, los clientes se preocuparán por cuántas otras personas están adoptando el producto. El mecanismo que funciona aquí es muy similar al efecto de red subyacente en las plataformas en línea. La diferencia es que los usuarios de la plataforma prefieren unirse a redes más grandes porque quieren que interactúen más personas, no porque más usuarios generen más información que mejore los productos.
Veamos de nuevo Google Maps. Los conductores lo usan en parte porque esperan que muchos otros también lo empleen. Y cuantos más datos de tráfico recopile el software de ellos, mejores serán sus predicciones sobre las condiciones de la carretera y los tiempos de viaje. Google Search, el sistema de gestión de cultivos basado en inteligencia artificial de Adabib, también disfrutan de efectos de red habilitados para datos. Al igual que los efectos de red habituales, los habilitados para datos pueden crear barreras de entrada. Ambos tipos de efectos presentan un enorme desafío de inicio en frío o de la gallina o el huevo. Las empresas que aspiran a crear efectos de red regulares deben atraer un número mínimo de usuarios para que comiencen los efectos. Y aquellas que aspiran a lograr una red habilitada para datos, las empresas que aspiran a crear efectos de red regulares deben atraer un número mínimo de usuarios para que comiencen los efectos. Y aquellas que aspiran a lograr una red habilitada para datos, los efectos necesitan una cantidad inicial de datos para iniciar el ciclo virtuoso de aprendizaje. A pesar de estas similitudes, los efectos de red regulares y los efectos de red habilitados para datos tienen diferencias clave y tienden a hacer que las ventajas basadas en las normales sean más fuertes. En primer lugar, el problema del arranque en frío suele ser menos grave con los efectos de red habilitados para datos, porque comprar datos es más fácil que comprar clientes. A menudo, las fuentes alternativas de datos, incluso si no son perfectas, pueden nivelar significativamente el campo de juego al eliminar la necesidad de una gran base de clientes. En segundo lugar, para producir efectos de red duraderos basados en datos, la empresa debe trabajar constantemente para aprender de los datos de los clientes. Por el contrario, como ha dicho a menudo el cofundador de Intuit, Scott Cook, los productos se benefician de los efectos de red habituales. Mejoran mientras duermo. Con efectos de red regulares, las interacciones entre clientes y posiblemente con proveedores externos de ofertas complementarias crean valor incluso si la plataforma deja de innovar. Incluso si una nueva red social ofreciera a los usuarios funciones objetivamente mejores que las de Facebook, por ejemplo, mejor protección de la privacidad, aún tendría que lidiar con los poderosos efectos de red de Facebook. Los usuarios quieren estar en la misma plataforma social que la mayoría de los demás usuarios. En tercer lugar, en muchos casos, casi todos los beneficios de aprender de los datos de los clientes se pueden lograr con un número relativamente bajo de clientes. Y en algunas aplicaciones, como el reconocimiento de voz, las mejoras dramáticas en la inteligencia artificial reducirán la necesidad de datos del cliente hasta el punto en que el valor del aprendizaje, basado en datos, podría desaparecer por completo. Los efectos de red regulares, por otro lado, se extienden más y son más resistentes. Un cliente adicional generalmente mejora el valor para los clientes existentes, que pueden interactuar o realizar transacciones con él o ella, incluso cuando la cantidad de clientes existentes ya es muy grande. A medida que incluso los productos de consumo mundanos se vuelven inteligentes y conectados, nuevos tipos de ropa, por ejemplo, ahora pueden reaccionar a las condiciones climáticas y rastrear el kilometraje y los signos vitales. El aprendizaje basado en datos se utilizará para mejorar y personalizar más y más ofertas. Sin embargo, sus proveedores no construirán posiciones competitivas sólidas a menos que el valor agregado por los datos del cliente sea alto y duradero. Los datos sean propietarios y conduzcan a mejoras de productos que son difíciles de copiar, o el aprendizaje habilitado por datos crea efectos de red. En las próximas décadas, mejorar las ofertas con los datos de los clientes será un requisito previo para permanecer en el juego, y puede darles a los titulares una ventaja sobre los nuevos participantes. Pero en la mayoría de los casos no generará una dinámica en la que el ganador se lo lleve todo. En cambio, las empresas más valiosas y poderosas para el futuro previsible serán aquellas que se basen en efectos de red regulares y mejoren mediante el aprendizaje basado en datos, como los mercados de Alibaba y Amazon, la App Store de Apple y las redes sociales de Facebook. Capítulo 4. Pasos del proceso de análisis de datos. Las empresas generan y almacenan toneladas de datos todos los días. ¿Pero qué sucede con estos datos después de que se almacenan?
La respuesta corta es que la mayor parte se encuentra en repositorios y casi nunca se vuelve a mirar, lo cual es bastante contrario a la intuición. Los datos pueden contener información valiosa sobre los usuarios, las bases de clientes y los mercados. Cuando se combinan con software de análisis, los datos pueden ayudar a las empresas a descubrir nuevas oportunidades de productos, segmentos de marketing, verticales de la industria y mucho más. El problema no es la falta de datos disponibles, es que muchas empresas no están seguras de cómo analizar y aprovechar exactamente sus datos. Para aclarar cualquier duda, compilamos esta guía fácil de escuchar sobre el proceso completo de análisis de datos para empresas que buscan estar más impulsadas por los datos. ¿Qué es el proceso de análisis de datos? Lo primero que debes saber es que hay 5 pasos en lo que respecta al análisis de datos y cada paso juega un papel clave en la generación de información valiosa. Ahora que tiene una descripción general del proceso de análisis de datos, es hora de profundizar en cada paso. Paso 1. Defina por qué necesita el análisis de datos. Antes de entrar en el meollo del análisis de datos, una empresa deberá definir por qué está buscando uno en primer lugar. Esta necesidad generalmente surge de un problema o pregunta comercial. Algunos ejemplos incluyen: ¿cómo podemos reducir los costos de producción sin sacrificar la calidad? ¿Cuáles son algunas formas de aumentar las oportunidades de ventas con nuestros recursos actuales? ¿Los clientes ven nuestra marca de manera favorable? Además de encontrar un propósito, considere qué métricas rastrear en el camino. Además, asegúrese de identificar las fuentes de datos cuando llegue el momento de recopilarlos. Este proceso puede ser largo y arduo, por lo que la elaboración de una hoja de ruta preparará en gran medida a su equipo de datos para los siguientes pasos. Paso 2. Recopilación de datos. Una vez que se ha definido un propósito, es hora de comenzar a recopilar los datos que se utilizarán en el análisis. Este paso es importante porque las fuentes de datos que se elijan determinarán la profundidad del análisis. La recopilación de datos comienza con fuentes primarias, también conocidas como fuentes internas. Por lo general, se trata de datos estructurados recopilados de software CRM, sistemas ERP, herramientas de automatización de marketing y otros. Estas fuentes contienen información sobre clientes, finanzas, brechas en las ventas y más. Luego vienen las fuentes secundarias, también conocidas como fuentes externas. Se trata de datos estructurados y no estructurados que se pueden recopilar de muchos lugares. Por ejemplo, si está buscando realizar un análisis de sentimiento hacia su marca, puede recopilar datos de sitios de revisión o API de redes sociales. ¿Interesado en las tendencias económicas? Hay muchas fuentes de datos abiertas para recopilar esta información. Si bien no es necesario recopilar datos de fuentes secundarias, podría agregar otro elemento a su análisis de datos. Esto se está volviendo más común en la era de los macrodatos. Paso 3. Limpieza de datos. Una vez que se recopilan los datos de todas las fuentes necesarias, su equipo de datos tendrá la tarea de limpiarlos y clasificarlos. La limpieza de datos es extremadamente importante durante el proceso de análisis de datos, simplemente porque no todos los datos son buenos. Para generar resultados precisos, los científicos de datos deben identificar y depurar datos duplicados, datos anómalos y otras inconsistencias que podrían sesgar el análisis. Aunque el 60% de los científicos de datos dicen que la mayor parte de su tiempo se dedica a limpiar datos. Con los avances en el software de plataformas de inteligencia artificial, una automatización más inteligente ahorrará a los equipos de datos un tiempo valioso durante este paso. Paso 4. Análisis de datos. Uno de los últimos pasos en el proceso de análisis de datos es, lo adivinó, analizar y manipular los datos. Esto se puede hacer de distintas maneras. Una forma es a través de la minería de datos, que se define como descubrimiento de conocimiento dentro de las bases de datos. Las técnicas de minería de datos, como el análisis de agrupación en clusters, la detección de anomalías, la minería de reglas de asociación y otras,
podrían revelar patrones ocultos en datos que antes no eran visibles. También hay software de visualización de datos e inteligencia empresarial, ambos optimizados para los responsables de la toma de decisiones y los usuarios empresariales. Estas opciones generan informes, cuadros de mando y gráficos fáciles de entender. Los científicos de datos también pueden aplicar análisis predictivos, que constituyen uno de los 4 tipos de análisis de datos que se utilizan en la actualidad. Los análisis predictivos miran hacia el futuro, intentando pronosticar lo que es probable que suceda a continuación con un problema o pregunta comercial. Paso 5. Interprete los resultados. El último paso es interpretar los resultados del análisis de datos. Esta parte es importante porque es la forma en que una empresa obtendrá valor real de los 4 pasos anteriores. La interpretación del análisis de datos debe validar por qué realizó uno en primer lugar, incluso si no es 100% concluyente. Por ejemplo, las opciones A y B se pueden explorar y probar para reducir los costos de producción sin sacrificar la calidad. Los analistas y los usuarios comerciales deben buscar cómo colaborar durante este proceso. Además, al interpretar los resultados, considere cualquier desafío o limitación que pueda no haber estado presente en los datos. Esto solo reforzará la confianza en sus próximos pasos. ¿Por qué el análisis de datos es tan importante? Desde pequeñas empresas hasta empresas globales, la cantidad de datos que generan las empresas hoy en día es simplemente asombrosa. Y es por eso que el término Big Data se ha vuelto tan popular. Sin embargo, sin el análisis de datos, esta montaña de datos no hace mucho más que obstruir el almacenamiento en la nube y las bases de datos. Para descubrir una variedad de conocimientos que se encuentran dentro de sus sistemas, considere qué es el análisis de datos y los 5 pasos que lo acompañan. Tipos de análisis de datos. No todos los análisis son iguales. Cada uno tiene su nivel de complejidad y profundidad de conocimiento que revelan. A continuación se muestran los 4 tipos de análisis de datos de los que escuchará comúnmente. 1. Análisis descriptivo. El análisis descriptivo es introductorio, retrospectivo y es el primer paso para identificar qué sucedió con respecto a una consulta comercial. Por ejemplo, este tipo de análisis puede apuntar a una disminución del tráfico del sitio web o un aumento en la participación en las redes sociales. El análisis descriptivo es el tipo de análisis empresarial más común en la actualidad. 2. Análisis de diagnóstico. El análisis de diagnóstico también es retrospectivo, aunque identifica el por qué puede haber ocurrido algo. Es un enfoque analítico más detallado y puede aplicar técnicas de minería de datos para proporcionar contexto a una consulta comercial. 3. Análisis predictivo. El análisis predictivo intenta pronosticar lo que es probable que suceda a continuación basándose en datos históricos. Este es un tipo de análisis avanzado que utiliza minería de datos, aprendizaje automático y modelo predictivo. La utilidad del software de análisis predictivo trasciende muchas industrias. Los bancos lo utilizan para una detección más clara del fraude. Los fabricantes lo utilizan para el mantenimiento predictivo. Y los minoristas lo utilizan para identificar oportunidades de venta superior. 4. Análisis prescriptivo. La analítica prescriptiva es un análisis de extrema complejidad que a menudo requiere científicos de datos con conocimiento previo de modelos prescriptivos. Utilizando tanto datos históricos como información externa, el análisis prescriptivo podría proporcionar los próximos pasos calculados que una empresa debe tomar para resolver su consulta. Si bien a todas las empresas les encantaría aprovechar la analítica prescriptiva, la cantidad de recursos necesarios simplemente no es factible para muchas, aunque hay algunas tendencias analíticas que podemos esperar que tomen forma pronto. Capítulo 5. Ejemplos de gran alcance o inteligencia artificial en uso hoy en día. Las máquinas no se han hecho cargo. Al menos todavía no. Sin embargo, se están infiltrando en nuestras vidas, afectando la forma en que vivimos, trabajamos y nos divertimos. Desde asistentes personales con tecnología de voz como Siri y Alexa, hasta tecnologías más subyacentes y fundamentales como algoritmos de comportamiento, búsquedas sugerentes y vehículos autónomos que cuentan con poderosas capacidades predictivas
Existen varios ejemplos y aplicaciones de inteligencia artificial en uso en la actualidad. Sin embargo, la tecnología aún está en pañales. Lo que muchas empresas llaman inteligencia artificial, hoy en día no es necesariamente así. Como ingeniero de software, puedo afirmar que cualquier pieza de software tiene inteligencia artificial, debido a un algoritmo que responde en función de una entrada multifacética predefinida o el comportamiento del usuario. Eso no es necesariamente inteligencia artificial. Un verdadero sistema artificialmente inteligente es aquel que puede aprender por sí solo. Estamos hablando de redes neuronales de la talla de DeepMind de Google, que pueden hacer conexiones y alcanzar significados sin depender de algoritmos de comportamiento predefinidos. La verdadera inteligencia artificial puede mejorar las iteraciones anteriores, volviéndose más inteligente y más consciente, lo que le permite mejorar sus capacidades y su conocimiento. Ese tipo de inteligencia artificial, del tipo que vemos en historias maravillosas representadas en televisión a través de series como Westworld, la poderosa y conmovedora serie de HBO, o Ex Machina de Alex Garland, todavía está muy lejos. No estamos hablando de eso, al menos no todavía. Hoy estamos hablando de las tecnologías de pseudo-inteligencia artificial, que están impulsando gran parte de nuestras interacciones de voz y no basadas en voz con las máquinas. La fase de aprendizaje automático de la era digital. Si bien empresas como Apple, Facebook y Tesla implementan actualizaciones innovadoras y cambios revolucionarios en la forma en que interactuamos con la tecnología de aprendizaje automático, muchos de nosotros aún no tenemos ni idea de cómo las empresas grandes y pequeñas utilizan la inteligencia artificial en la actualidad. ¿Cuánto efecto tendrá esta tecnología en nuestras vidas futuras y de qué otras formas se filtrará en la vida cotidiana? Cuando la inteligencia artificial realmente florezca, ¿cuánta mejora tendrá en las iteraciones actuales de esta supuesta tecnología? Inteligencia artificial y computación cuántica. La verdad es que, ya sea que la verdadera IA exista o no sea una amenaza para nuestra existencia, no hay forma de detener su evolución y su auge. Los seres humanos siempre se han fijado en mejorar la vida en todos los ámbitos, y el uso de la tecnología se ha convertido en el vehículo para hacerlo. Y aunque los últimos 100 años han sido testigos de los cambios tecnológicos más dramáticos que en toda la historia de la humanidad, los próximos 100 años están preparados para allanar el camino para un salto multigeneracional hacia adelante. Esto estará a manos de la inteligencia artificial. La IA también se volverá más inteligente, más rápida, más fluida y similar a la humana, gracias al inevitable aumento de la computación cuántica. Las computadoras cuánticas no solo resolverán todos los problemas y misterios más complejos de la vida relacionados con el medio ambiente, el envejecimiento, las enfermedades, la guerra, la pobreza, el hambre, los orígenes del universo y la exploración del espacio profundo, solo por nombrar algunos. Pronto funcionarán todos nuestros sistemas de inteligencia artificial, actuando como el cerebro de estas máquinas sobrehumanas. Sin embargo, las computadoras cuánticas tienen sus propios riesgos inherentes. ¿Qué sucede después de que la primera computadora cuántica se conecta, dejando obsoleta al resto de la informática del mundo? ¿Cómo se protegerá la arquitectura existente de la amenaza que plantean estas computadoras cuánticas? Teniendo en cuenta que el mundo carece de una formidable criptografía cuántica resistente, QRC, ¿cómo protegerá un país como Estados Unidos o Rusia sus activos de naciones deshonestas o malos actores que están empeñados en usar computadoras cuánticas para piratear la información más secreta y lucrativa del mundo? En una conversación con Nigel Smart, fundador de Diaric Security y vicepresidente de la Asociación Internacional de Investigación Criptológica, profesor de criptología en la Universidad de Bristol y poseedor de una beca avanzada de ERC, me dice que las computadoras cuánticas aún podrían tener unos 5 años. Fuera, sin embargo, cuando se construye la primera computadora cuántica, Smart me dice que toda la seguridad digital del mundo está esencialmente rota. Internet no será seguro, ya que confiamos en algoritmos que son descompuestos por computadoras cuánticas para asegurar nuestras conexiones a sitios web, descargar correos electrónicos y todo lo demás.
Incluso actualizaciones para teléfonos y la descarga de aplicaciones de las tiendas de aplicaciones no funcionará y no será confiable. Las transacciones bancarias a través de chip y PIN podrían también volverse inseguras, dependiendo de cómo se implemente exactamente el sistema en cada país. Claramente no hay forma de detener una computadora cuántica dirigida por una parte determinada sin un QRC sólido. Si bien todo está todavía en lo que parece muy lejano, el futuro de esta tecnología presenta un Catch-22, capaz de resolver los problemas del mundo y que probablemente alimente todos los sistemas de inteligencia artificial en la Tierra, pero también increíblemente peligroso en las manos equivocadas. Aplicaciones de la inteligencia artificial hoy en uso. Más allá de nuestro enigma de la computación cuántica, los llamados sistemas de inteligencia artificial de hoy son simplemente un software avanzado de aprendizaje automático con amplios algoritmos de comportamiento que se adaptan a nuestros gustos y aversiones. Si bien son extremadamente útiles, estas máquinas no se están volviendo más inteligentes en el sentido existencial, pero están mejorando sus habilidades y utilidad en base a un gran conjunto de datos. Estos son algunos de los ejemplos más populares de inteligencia artificial que se utilizan en la actualidad. 1. Siri. Todo el mundo está familiarizado con el asistente personal de Apple, Siri. Ella es la amigable computadora activada por voz con la que interactuamos a diario. Ella nos ayuda a encontrar información, nos da direcciones, agrega eventos a nuestros calendarios, nos ayuda a enviar mensajes, etc. Siri es un asistente personal digital pseudo-inteligente. Utiliza la tecnología de aprendizaje automático para ser más inteligente y capaz de predecir y comprender nuestras preguntas y solicitudes en lenguaje natural. 2. Alexa. El ascenso de Alexa para convertirse en el centro de las casas inteligentes ha sido algo meteórico. Cuando Amazon presentó a Alexa por primera vez, arrasó con gran parte del mundo. Sin embargo, su utilidad y su asombrosa capacidad para descifrar el habla desde cualquier lugar de la habitación lo ha convertido en un producto revolucionario que puede ayudarnos a buscar información en la web, comprar, programar citas, configurar alarmas y un millón de cosas más, pero también ayudar a alimentar nuestros hogares inteligentes y ser un conducto para aquellos que pueden tener movilidad limitada. 3. Tesla. Si no posee un Tesla, no tiene idea de lo que se está perdiendo. Este es posiblemente uno de los mejores coches jamás fabricados. No solo por el hecho de que ha recibido tantos elogios, sino también por sus capacidades predictivas, características de conducción autónoma y pura frescura tecnológica. Cualquiera que esté interesado en la tecnología y los automóviles debe tener un Tesla, y estos vehículos solo se están volviendo más y más inteligentes gracias a sus actualizaciones inalámbricas. 4. Cogito. Cogito, originalmente cofundado por el CEO Joshua Fist y el Dr. Sandy Petland, es posiblemente uno de los ejemplos más poderosos de adaptación conductual para mejorar la inteligencia emocional de los representantes de atención al cliente que existe en el mercado actual. La compañía es una fusión de aprendizaje automático y ciencia del comportamiento para mejorar la interacción con el cliente para los profesionales de telefonía. Esto se aplica a millones y millones de llamadas de voz que se realizan a diario. 5. Boxbear. Boxbear, cofundada por el CEO Dave O'Flanagan, es una empresa que se apoya en gran medida en el aprendizaje automático para mejorar la experiencia del cliente en la industria de viajes y ofrecer micromomentos o experiencias que deleitan a los clientes en el camino. Es a través del aprendizaje automático y el uso de inteligencia artificial que la compañía ha dominado el campo de juego y ayudando a sus clientes a encontrar nuevas formas de involucrar a sus clientes en sus viajes. 6. Juan Pablo. John Paul, una compañía de conserjería de viajes de lujo altamente estimada, dirigida por su astuto fundador David Amsellem, es otro poderoso ejemplo de inteligencia artificial, potente en los algoritmos predictivos para interacciones de clientes existentes, capaz de comprender y conocer sus deseos y necesidades
en un nivel agudo. La empresa impulsa los servicios de consejería para millones de clientes a través de las empresas más grandes del mundo, como Visa, Orange y Air France, y recientemente fue adquirida por Accor Hotels. 7. Amazon.com. La inteligencia artificial transaccional de Amazon es algo que existe desde hace bastante tiempo, lo que le permite ganar cantidades astronómicas de dinero en línea. Con sus algoritmos refinados cada vez más con cada año que pasa, la compañía se ha vuelto sumamente inteligente al predecir lo que estamos interesados en comprar en función de nuestro comportamiento en línea. Si bien Amazon planea enviarnos productos antes de que sepamos que los necesitamos, aún no ha llegado allí, pero ciertamente está en sus horizontes. 8. Netflix. Netflix proporciona tecnología predictiva de alta precisión basada en las reacciones de los clientes a las películas. Analiza miles de millones de registros para sugerir películas que podrían gustarle en función de sus reacciones anteriores y elecciones de películas. Esta tecnología se vuelve cada vez más inteligente cada año a medida que crece el conjunto de datos. Sin embargo, el único inconveniente de la tecnología es que la mayoría de las películas con etiquetas pequeñas pasan desapercibidas, mientras que las películas con nombres grandes crecen y se disparan en la plataforma. 9. Pandora. La inteligencia artificial de Pandora es posiblemente una de las tecnologías más revolucionarias que existen en la actualidad. Lo llaman su ADN musical. Basado en 400 características musicales, cada canción es analizada primero manualmente por un equipo de músicos profesionales, según este criterio, y el sistema tiene un historial increíble para recomendar canciones que de otra manera pasarían desapercibidas, pero que la gente ama inherentemente. 10. Nido. Casi todo el mundo está familiarizado con Nest, el termostato de aprendizaje que fue adquirido por Google en enero de 2014 por $3.2 mil millones. El termostato de aprendizaje Nest, que por cierto ahora puede ser controlado por voz, por Alexa, utiliza algoritmos de comportamiento para aprender de manera predictiva de sus necesidades de calefacción y refrigeración, anticipando y ajustando la temperatura en su hogar u oficina según sus propias necesidades personales. Y ahora también incluye un conjunto de otros productos como las cámaras Nest. Capítulo 6. ¿Por qué es importante la seguridad? A corto plazo, el objetivo de mantener beneficioso el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad motiva la investigación en muchas áreas, desde la economía y el derecho hasta temas técnicos como la verificación, la validez, la seguridad y el control. Si bien puede ser poco más que una molestia menor si su computadora portátil falla o es pirateada, se vuelve aún más importante que un sistema de inteligencia artificial haga lo que usted quiere que haga si controla su automóvil, su avión, su marcapasos, su comercio automatizado, sistema o su red eléctrica. Otro desafío a corto plazo es prevenir una carrera de armamentos devastadora en armas autónomas letales. A largo plazo, una pregunta importante es ¿qué sucederá si la búsqueda de una inteligencia artificial fuerte tiene éxito y un sistema de IA se vuelve mejor que los humanos en todas las tareas cognitivas? Como señaló I.J. Good en 1965, diseñar sistemas de IA más inteligentes es en sí mismo una tarea cognitiva. Un sistema de este tipo podría experimentar una superación personal recursiva, lo que provocaría una explosión de inteligencia que dejaría muy atrás al intelecto humano. Al inventar nuevas tecnologías revolucionarias, tal superinteligencia podría ayudarnos a erradicar la guerra, las enfermedades y la pobreza, por lo que la creación de una inteligencia artificial fuerte podría ser el evento más grande en la historia de la humanidad. Sin embargo, algunos expertos han expresado su preocupación de que también podría ser el último, a menos que aprendamos a alinear los objetivos de la inteligencia artificial con los nuestros, antes de que se vuelva superinteligente. Hay quienes cuestionan si alguna vez se logrará una inteligencia artificial fuerte, y otros insisten en que la creación de una IA superinteligente está garantizada para ser beneficiosa. En FLI reconocemos ambas posibilidades, pero también reconocemos el potencial de un sistema de inteligencia artificial
para causar un gran daño intencional o involuntariamente. Creemos que la investigación de hoy nos ayudará a prepararnos mejor y a prevenir tales consecuencias potencialmente negativas en el futuro, disfrutando así de los beneficios de la IA y evitando trampas. ¿Cómo puede ser peligrosa la inteligencia artificial? La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que es poco probable que la inteligencia artificial superinteligente exhiba emociones humanas como el amor o el odio, y que no hay razón para esperar que la IA se vuelva intencionalmente benevolente o malévola. En cambio, al considerar cómo la inteligencia artificial podría convertirse en un riesgo, los expertos piensan que lo más probable es que haya dos escenarios. La IA está programada para hacer algo devastador. Las armas autónomas son sistemas de inteligencia artificial que están programados para matar. En manos de la persona equivocada, estas armas fácilmente podrían causar un gran número de víctimas. Además, una carrera de armamentos de inteligencia artificial podría conducir inadvertidamente a una guerra de inteligencia artificial que también resulte en bajas masivas. Para evitar ser frustrado por el enemigo, estas armas estarían diseñadas para ser extremadamente difíciles de apagar, simplemente porque los humanos podrían perder el control de la situación. Este riesgo está presente incluso en una IA estrecha, pero crece a medida que aumentan los niveles de inteligencia y autonomía de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está programada para hacer algo beneficioso, pero desarrolla un método destructivo para lograr su objetivo. Esto puede suceder siempre que no logremos alinear completamente los objetivos de la inteligencia artificial con los nuestros, lo cual es sorprendentemente difícil. Si le pide a un automóvil inteligente y obediente que lo lleve al aeropuerto lo más rápido posible, puede que lo lleve allí perseguido por helicópteros y cubierto de vómito, haciendo no lo que quería, sino literalmente lo que pidió. Si un sistema superinteligente tiene la tarea de un ambicioso proyecto de geoingeniería, podría causar estragos en nuestro ecosistema como un efecto secundario y ver los intentos humanos de detenerlo como una amenaza que debe enfrentarse. Como ilustran estos ejemplos, la preocupación por la inteligencia artificial avanzada no es malevolencia, sino competencia. Una IA superinteligente será extremadamente buena para lograr sus objetivos, y si esos objetivos no están alineados con los nuestros, tenemos un problema. Probablemente no seas un malvado que odia a las hormigas y que las pisa por malicia, pero si estás a cargo de un proyecto de energía verde hidroeléctrica y hay un hormiguero en la región que se inundará, lástima para las hormigas. Un objetivo clave de la investigación de seguridad de la IA es nunca colocar a la humanidad en la posición de esas hormigas. ¿Por qué el reciente interés en la seguridad de la inteligencia artificial? Stephen Hawking, Elon Musk, Steve Wozniak, Bill Gates y muchos otros grandes nombres de la ciencia y la tecnología han expresado recientemente su preocupación en los medios de comunicación y a través de cartas abiertas sobre los riesgos que plantea la inteligencia artificial, junto con muchos investigadores líderes en inteligencia artificial. ¿Por qué el tema aparece de repente en los titulares? La idea de que la búsqueda de una inteligencia artificial fuerte finalmente tendría éxito se pensó durante mucho tiempo como ciencia ficción a siglos o más de distancia. Sin embargo, gracias a los avances recientes, se han alcanzado muchos hitos de la inteligencia artificial que los expertos consideraban que estaban a décadas de distancia hace apenas 5 años, lo que hace que muchos expertos se tomen en serio la posibilidad de la superinteligencia en nuestra vida. Si bien algunos expertos todavía suponen que la IA a nivel humano está a siglos de distancia, la mayoría de las investigaciones de inteligencia artificial en la Conferencia de Puerto Rico de 2015 supusieron que sucedería antes del 2060. Dado que puede llevar décadas completar la investigación de seguridad requerida, es prudente comenzar ahora. Debido a que la inteligencia artificial tiene el potencial de volverse más inteligente que cualquier humano, no tenemos una forma infalible de predecir cómo se comportará. No podemos utilizar los desarrollos tecnológicos pasados como base porque nunca hemos creado nada que tenga la capacidad de
consciente o inconscientemente, ser más astutos que nosotros. El mejor ejemplo de lo que podríamos enfrentar puede ser nuestra propia evolución. La gente ahora controla el planeta, no porque seamos los más fuertes, rápidos o grandes, sino porque somos los más inteligentes. Si ya no somos los más inteligentes, ¿tenemos la seguridad de mantener el control? La posición de FLI es que nuestra civilización prosperará mientras ganemos la carrera entre el creciente poder de la tecnología y la sabiduría con la que la manejamos. En el caso de la tecnología de IA, la posición de FLI es que la mejor manera de ganar esa carrera no es impedir lo primero, sino acelerar lo segundo, apoyando la investigación de seguridad de la inteligencia artificial. Los mitos principales sobre la inteligencia artificial avanzada. Se está llevando a cabo una cautivadora conversación sobre el futuro de la inteligencia artificial y lo que significará o debería significar para la humanidad. Existen controversias fascinantes en las que los principales expertos del mundo no están de acuerdo, como el impacto futuro de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Sí, cuándo se desarrollará la inteligencia artificial a nivel humano. Si esto conducirá a una explosión de inteligencia, y si esto es algo que deberíamos agradecer o temer. Pero también hay muchos ejemplos de aburridas pseudo-controversias, causadas por personas que hablan de forma incomprendida y más allá de nosotros. Para ayudarnos a enfocarnos en las controversias interesantes y las preguntas abiertas, y no en los malentendidos, aclaremos algunos de los mitos más comunes. Mitos del cronograma. El primer mito se refiere a la línea de tiempo. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que las máquinas superen en gran medida la inteligencia a nivel humano? Un error común es que conocemos la respuesta con gran certeza. Un mito popular es que sabemos que tendremos inteligencia artificial sobrehumana este siglo. De hecho, la historia está llena de exageraciones tecnológicas. ¿Dónde están esas plantas de energía de fusión y autos voladores que nos prometieron que tendríamos ahora? La inteligencia artificial también se ha exagerado repetidamente en el pasado, incluso por algunos de los fundadores del campo. Por ejemplo, John McCarthy, quien acuñó el término inteligencia artificial, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon escribieron este pronóstico demasiado optimista sobre lo que se podría lograr durante 2 meses con computadoras de la edad de piedra. Proponemos que el estudio de 10 hombres sobre inteligencia artificial se llevará a cabo durante el verano de 1956 en Dartmouth College. Se intentará encontrar cómo hacer que las máquinas usen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan tipos de problemas ahora reservados para los humanos y mejorarse. Creemos que se puede lograr un avance significativo en uno o más de estos problemas si un grupo de científicos cuidadosamente seleccionados trabajan juntos durante un verano. Por otro lado, un contramito popular es que sabemos que no obtendremos inteligencia artificial sobrehumana este siglo. Los investigadores han realizado una amplia gama de estimaciones de lo lejos que estamos de la IA sobrehumana. Pero ciertamente no podemos decir con mucha confianza que la probabilidad sea 0 este siglo, dado el lamentable historial de tales predicciones tecnoescépticas. Por ejemplo, Ernest Rutherford, posiblemente el mejor físico nuclear de su tiempo, dijo en 1933, menos de 24 horas antes de la invención de Szilard, de la creación en cadena nuclear, que la energía nuclear era luz de luna, y el astrónomo Royal Richard Woolley llamó a los viajes interplanetarios sentina total en 1956. La forma más extrema de este mito es que la IA sobrehumana nunca llegará porque es físicamente imposible. Sin embargo, los físicos saben que un cerebro se compone de quarks y electrones dispuestos para actuar como una computadora poderosa y que no existe ninguna ley de la física que nos impida construir burbujas de quarks aún más inteligentes. Ha habido una serie de encuestas en las que se preguntaba a los investigadores de IA cuántos años a partir de ahora creen que tendremos inteligencia artificial a nivel humano con al menos un 50% de probabilidad. Todas estas encuestas tienen la misma conclusión. Los principales expertos del mundo no están de acuerdo, por lo que simplemente no lo sabemos.
Por ejemplo, en una encuesta de este tipo a los investigadores de inteligencia artificial en la conferencia de IA de Puerto Rico de 2015, la respuesta promedio fue para el año 2045, pero algunos investigadores adivinaron cientos de años o más. También existe un mito relacionado de que las personas que se preocupan por la inteligencia artificial creen que solo faltan unos años. De hecho, la mayoría de las personas que se preocupan por IA sobrehumana suponen que aún faltan al menos décadas, pero argumentan que mientras no estemos 100% seguros de que no sucederá este siglo, es inteligente comenzar la investigación de seguridad ahora para prepararse para la eventualidad. Muchos de los problemas de seguridad asociados con la inteligencia artificial a nivel humano son tan difíciles que pueden tardar décadas en resolverse. Por lo tanto, es prudente comenzar a investigarlos ahora, en lugar de la noche, antes de que algunos programadores que beben Red Bull decidan encender uno. Mitos de controversia. Otro error común es que las únicas personas que albergan preocupaciones sobre la inteligencia artificial y defienden la investigación de seguridad de la IA son los luditas, que no saben mucho sobre la IA. Cuando Stuart Russell, autor del libro de texto estándar de inteligencia artificial, mencionó esto durante su charla en Puerto Rico, la audiencia se rió a carcajadas. Un concepto erróneo relacionado es que apoyar la investigación de seguridad de la inteligencia artificial es muy controvertido. De hecho, para respaldar una investigación modesta en investigación de seguridad de la inteligencia artificial, las personas no necesitan estar convencidas de que los riesgos son altos. Al igual que una inversión modesta en seguros del hogar se justifica por una probabilidad no despreciable del hogar, reducido a cenizas. Puede ser que los medios de comunicación hayan hecho que el debate sobre la seguridad de la inteligencia artificial parezca más controvertido de lo que realmente es. Después de todo, el miedo vende, y los artículos que utilizan citas fuera de contexto para proclamar una fatalidad inminente pueden generar más clics que los matizados y equilibrados. Como resultado, es probable que dos personas que solo conocen las posiciones del otro por las citas de los medios piensen que están más en desacuerdo de lo que realmente lo hacen. Por ejemplo, un tecnoséptico que solo lea sobre la posición de Bill Gates en un tabloide británico puede pensar erróneamente que Gates cree que la superinteligencia es inminente. De manera similar, alguien en el movimiento de la inteligencia artificial beneficiosa que no sabe nada sobre la posición de Adrian Ng, excepto sus citas sobre la superpoblación en Marte, puede pensar erróneamente que no le importa la seguridad de la IA, cuando, en realidad, sí. El quid es simplemente que debido a que las estimaciones de la línea de tiempo de Ng son más largas, naturalmente tiende a priorizar los desafíos de inteligencia artificial a corto plazo sobre los de largo plazo. Mitos sobre los riesgos de la inteligencia artificial superhumana. Muchos investigadores de inteligencia artificial ponen los ojos en blanco al ver este titular. Stephen Hopkins advierte que el aumento de los robots puede ser desastroso para la humanidad. Y tantos han perdido la cuenta de cuántos artículos similares han visto. Por lo general, estos artículos van acompañados de un robot de aspecto maligno que lleva un arma, y sugieren que deberíamos preocuparnos de que los robots se levanten y nos maten porque se han vuelto conscientes o malvados. En una nota más ligera, estos artículos son en realidad bastante impresionantes porque resumen sucintamente el escenario por el que los investigadores de IA no se preocupan. Ese escenario combina hasta 3 conceptos erróneos separados: preocupación por la conciencia, el mal y los robots. Si conduce por la carretera, tiene una experiencia subjetiva de colores, sonidos, etc. Pero, ¿un automóvil autónomo tiene una experiencia subjetiva? ¿Se siente algo en absoluto por ser un automóvil autónomo? Aunque este misterio de la conciencia es interesante por derecho propio, es irrelevante para el riesgo de la inteligencia artificial. Si te atropella un automóvil sin conductor, no importa si subjetivamente se siente consciente. De la misma manera, lo que nos afectará a los humanos es lo que hace la inteligencia artificial superinteligente, no cómo se siente subjetivamente. El miedo a que las máquinas se vuelvan malvadas es otra pista falsa.
La verdadera preocupación no es la malevolencia, sino la competencia. Una inteligencia artificial superinteligente es, por definición, muy buena para lograr sus objetivos, sean los que sean, por lo que debemos asegurarnos de que sus objetivos estén alineados con los nuestros. Los humanos generalmente no odian a las hormigas, pero somos más inteligentes que ellas, así que si queremos construir una presa hidroeléctrica y hay un hormiguero allí, muy mal para las hormigas. Un movimiento de IA beneficiosa quiere evitar colocar a la humanidad en la posición de esas hormigas. El concepto erróneo de la conciencia está relacionado con el mito de que las máquinas no pueden tener objetivos. Obviamente, las máquinas pueden tener objetivos en el sentido estricto de exhibir un comportamiento orientado a objetivos. El comportamiento de un misil que busca calor se explica más económicamente como un objetivo para alcanzar un objetivo. Si se siente amenazado por una máquina cuyos objetos no están alineados con los suyos, entonces son precisamente sus objetivos, en ese sentido estricto, lo que le preocupa, no si la máquina es consciente y tiene un propósito. Si ese misil de búsqueda de calor te persiguiera, probablemente no exclamarías: "No estoy preocupado porque las máquinas no pueden tener objetivos". Simpatizo con Rodney Brooks y otros pioneros de la robótica que se sienten injustamente demonizados por los tabloides asustadizos, porque algunos periodistas parecen obsesivamente obsesionados con los robots y adornan muchos de sus artículos con monstruos de metal de aspecto malvado con ojos rojos brillantes. De hecho, la principal preocupación del movimiento de la IA beneficiosa no son los robots, sino la inteligencia misma, específicamente la inteligencia cuyos objetivos no están alineados con los nuestros. Para causarnos problemas, esta inteligencia sobrehumana desalineada no necesita un cuerpo robótico, simplemente una conexión a Internet. Esto puede permitir burlarnos de los mercados financieros, superar a los investigadores humanos, manipular a los líderes humanos y desarrollar armas que ni siquiera podemos entender. Incluso si construir robots fuera físicamente imposible, una inteligencia artificial superinteligente y súper rica podría pagar o manipular fácilmente a muchos humanos para que, sin saberlo, cumplan sus órdenes. La idea errónea de los robots está relacionada con el mito de que las máquinas no pueden controlar a los humanos. La inteligencia permite el control. Los humanos controlan a los tigres no porque seamos más fuertes, sino porque somos más inteligentes. Esto significa que si cedemos nuestra posición como más inteligentes en nuestro planeta, es posible que también cedamos el control. Las interesantes controversias. No perder el tiempo en los conceptos erróneos mencionados anteriormente nos permite centrarnos en controversias verdaderas e interesantes, en las que incluso los expertos no están de acuerdo. ¿Qué tipo de futuro quieres? ¿Deberíamos desarrollar armas autónomas letales? ¿Qué le gustaría que sucediera con la automatización del trabajo? ¿Qué consejo profesional le daría a los niños de hoy? ¿Prefieres nuevos trabajos que reemplacen a los antiguos o una sociedad sin trabajo donde todos disfruten de una vida de ocio y riqueza producida por máquinas? Más adelante, ¿te gustaría que creáramos vida superinteligente y la difundiéramos por nuestro cosmos? ¿Controlaremos las máquinas inteligentes o ellas nos controlarán a nosotros? ¿Las máquinas inteligentes nos reemplazarán? ¿Coexistirán con nosotros o se fusionarán con nosotros? No lo sabemos con certeza. Esto fue Inteligencia Artificial, Análisis de Datos e Innovación para Principiantes, por John Adamson, narrado por Matías Gallego. Copyrights 2020 John Adamson. Producción Copyrights 2020 John Adamson.